de la hermana Elsa, que se sienta aquí, que viene en veces con su hija que se llama Claudia. El día de ayer falleció su nieto. Yo no lo conocí, no. Yo sabía que tenía dos nietas, una que está viva y Pamelita que falleció. Pero nos comentaron de que falleció el joven, dicen que tenía 20 años. Ayer lo vieron que iba hacia allá en la mediodía y ahora resulta que se ahogó en Apulo. Así es de que si yo no estoy mal, en este momento está siendo velado el cuerpo. Si usted quiere ir a darle el pésame a la hermana, cuando salgamos de el culto vamos a ir a darle el pésame a la hermana Elsa. Amén, hermanos. Capítulo 11 de Apocalipsis. Estamos llegando a la mitad. Porque 11 y 11 son 22. Si no estoy mal en las matemáticas. Así es de que abra su Biblia y leemos el capítulo 11 del 1 al 14. Si usted desea ponerse de pie, póngase de pie, hermanos. Si desea estar sentadito, no hay ningún problema. Solo que ya deje de ver el celular y enciéndalo cuando llegue a su casa. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 1 del capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, coma, y el altar, punto y coma, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán, o sea, pisotearán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Esto es clave. Vestidos de silicio. ¿Cuánto es 1260 días? 3 años y medio. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Está haciendo énfasis del tiempo de su ministerio y de cuánto tiempo va a ser hollada la ciudad santa. Dice el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, o sea, los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. O sea, de la manera que le quieran hacer daño a ellos. Por ejemplo, si ellos los quieren matar a pedradas, sus enemigos van a morir a pedradas. Versículo 6. Estos tienen poder. Ese poder ha sido delegado por Dios. Así como el Señor nos ha dicho a nosotros, y recibiréis poder. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, en los días de su ministerio. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, no solo 10 veces, así como sucedió en Egipto. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, su trabajo, la bestia que sube del abismo, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 13, hará guerra contra ellos. ¿Y qué dice? Y los vencerá. Y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. Ya vamos a explicar por qué.
y Egipto, vamos a explicar también por qué, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos, así como el 31 y el 24 de diciembre, y se enviarán regalos unos a otros. Va a dar la razón, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo los habían atormentado ellos, hermano? A través de las señales. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Algunos lo van a ver y algunos no lo van a ver. Es como ahora, algunos vieron el mundial, el partido, y otros no lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos explicas qué es lo que acontecerá en los postreros días, Señor. Específicamente en lo que Daniel llamó la semana 70 y como también se le llama la gran tribulación, porque así lo dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. Tribulación, lo dijo Jesús, cual nunca lo ha habido y nunca la volverá a ver. Así que te damos las gracias, Señor, te damos las gracias por tu Espíritu Santo, porque es tu Espíritu Santo el que nos ayuda, nos ilumina la palabra para que nosotros la podamos entender. Ayúdame a que yo la pueda explicar de una manera clara y una manera sencilla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Si usted se recuerda, cuando se abrió el 6º sello, se abrió un paréntesis. Ese paréntesis duró un capítulo, que es el capítulo 7. Ahí, en ese capítulo, Juan tiene 2 visiones. La de los 144,000 y de los que habían muerto en la gran tribulación, porque así lo dice el capítulo 7. De igual manera, aquí, bueno, y se abre el capítulo, se abre el 7º sello, cuando inicia ya el capítulo 8 en el versículo 1. Ahí dice, cuando abrió el 7º sello, ahí se cierra el paréntesis y se abre el 7º sello y ya comienza a hablar con respecto a las trompetas. Ahí comienza lo que son las trompetas, los primeros versículos, todo el capítulo habla de 4 trompetas. Y de ahí el 9 habla de 2 trompetas, la 5ª trompeta y la 6ª trompeta, y se vuelve a abrir un paréntesis. Este paréntesis ya va a abarcar 2 capítulos. Digamos casi 2 capítulos. Y de ahí nuevamente, ya en el versículo 15, aquí nosotros lo podemos leer, dice ahí, el 7º ángel tocó la trompeta. Ahí se vuelve a cerrar el paréntesis y se vuelve ya a explicar lo que va a ser la 7ª trompeta. Solo que aquí, estas 2 visiones, porque son visiones, abarcan un poquito más que la del capítulo 7. Eso es lo único. Así es de que la semana pasada vimos lo
lo que sucedió en el capítulo 10, donde Juan ve a un ángel fuerte, poderoso, dice, con un librito en su mano, y ese librito en la mano, sabemos por lo que dice el pasaje, que era el Antiguo Testamento, eran las profecías de las cuales se hablaba de este periodo que hoy se va a mencionar ya más claramente en el capítulo 11, el periodo de la gran tribulación. Usted sabe que la gran tribulación va a durar 7 años, 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de gran tribulación, cual nunca lo ha habido. Eso es lo que va a explicar ahora el capítulo 11. Así que dice el versículo 1, dice ahí, entonces, fíjense que ese entonces, yo lo estaba viendo en otras traducciones, y en otras traducciones no dice entonces, sino que dice así, y me fue dada, y ese entonces aquí, esta palabra, puede ser igual a una y, es una conjunción. Ahí yo en lo que estaba investigando se le conoce como una conjunción copulativa. ¿Qué es eso? No le voy a dar vuelta mucho, o sea, usted lo puede investigar. Una conjunción copulativa es una continuación de algo que se venía hablando. Por eso me gusta más la traducción cuando dice, y me fue dada. O sea, está diciendo eso que continúa con lo que él terminó en el capítulo 10. Porque en el capítulo 10 termina él diciendo, lo voy a leer 11 y el primer versículo del capítulo 11. Dice el 10:11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate. Fíjense que porque uno tiene que ver las palabras, ¿va? Cuando le dice levántate es porque él está sentado. O puede ser que esté acostado, pero le dice el Señor, levántate. En el versículo anterior le está diciendo que es necesario que él continúe profetizando. Y lo que él va a continuar haciendo es escribiendo todo lo que el Señor le está diciendo. Solo que ahora ya no es profecía, es una revelación, es un misterio. Cuando usted encuentre la palabra misterio en la Biblia, misterio no es algo así como si usted escondió algo. No, misterio en la Biblia significa que algo ya fue revelado. Así. Entonces, dice ahí la palabra del Señor ahí, entonces me fue dada una caña semejante, está haciendo una comparación, una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, levántate. ¿Y qué lo mandaron a hacer? Le dijeron, anda y medí el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Cuando hablamos del templo no estamos hablando de las, ¿cómo se llama? Del edificio. Porque hay palabras ahí Casiodoro de Reina puso templo, pero no es el templo. Si usted se va al original, al griego cabalito ahí, va a aparecer una palabra ahí, en vez de templo, o sea, está una palabra en griego que lo que significa son los lugares sagrados, así, literalmente, así lo dice, usted lo puede investigar. Ahí en la concordancia Strong. Ahí lo que está diciendo ahí, mide los lugares sagrados. ¿Cuáles eran los lugares sagrados? Era el lugar santo y el lugar santísimo. Porque cuando se construyó el templo, cuando se construyó el tabernáculo, eran 3 lugares. Voy a comenzar de la entrada. El atrio, que es el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Salomón diseña y hace el templo, ya no va a ser un tabernáculo, él lo hace lo mismo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero cuando aparece Herodes el Grande, el templo, él lo amplía. Lo amplía. Usted puede ver ahí, puede bajar en internet
y puede decir el templo en la época de Herodes o el templo que remodeló Herodes. Entonces él le hizo una adición al templo. Entonces seguía estando el atrio, estaba igual el lugar santo y el lugar santísimo, pero habían otros 3 atrios. Estaba el atrio de los hombres, estaba el atrio de las mujeres y estaba el atrio de los gentiles. Por eso si usted ha leído detenidamente el pasaje, creo que es el capítulo 12 de Juan, si yo no estoy mal, quiero ver si así es. Sí, así el 12:20. Ahí dice que llegan unos griegos y mandan a llamar al Señor. ¿Por qué? Porque los griegos son gentiles. Entonces los gentiles no pueden ni entrar al atrio de la mujer, ni mucho menos al atrio de los hombres. Entonces estos le mandan un mensaje al Señor porque Él está aquí. Ellos no pueden pasar. No pueden. Es prohibido para ellos pasar. Les explico todo eso por lo que va a relatar el pasaje. Entonces dice ahí, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el lugar sagrado, que son 2, y el altar que está en el atrio principal, donde se efectúan los sacrificios. Y dice, y el altar y a los que adoran en él. Entonces el trabajo que le dan a Juan es, mira, anda, medime. Pero el Señor no está tan interesado en que le den las medidas de cuánto medía el lugar santo, el lugar santísimo y cuánto medía el atrio principal, donde se hacen los sacrificios. No, Él lo que está haciendo es como que usted tenga un terreno, usted compró un terreno, ¿verdad? Entonces lo primero cuando usted hace la compra de un terreno, ¿qué es lo que hace, Walter, la persona? Va a medir. Y una vez que mida, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Bueno, usted va, este es mi terreno. Vengo, lo mido y digo, está exacto. Entonces vengo y lo comienzo a acercar. Esto es mío. Esto no. Eso es lo que está explicando el pasaje. Él está diciendo, los que adoran ahí, está diciendo el Señor, estos me pertenecen a mí. Es como lo que dijo allá en el capítulo 7. Él dijo, vaya, esto, espérate un ratito, no dejes ir los juicios porque los voy a sellar, porque son míos. Entonces aquí van a aparecer 2 tipos de personas. Los que son de Él y los que no son de Él. ¿Cuáles son los que no son de Él? Los que no fueron medidos. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Eso es todo lo que está diciendo el pasaje. Se lo he explicado de la manera más fácil, hermano. No, espero que lo haya comprendido. Es lo mismo, le vuelvo a decir, en el capítulo 7 aparecen 2 grupos de personas. Solo que ese grupo de personas, tanto los 144,000 como la multitud que aparece con palma y todo eso, está hablando de los que son de Él, son propiedad, y de los que también han sido propiedad de Él y murieron en el periodo de gran tribulación, pero ahora ya están con el Cordero alabándolo. Entonces dice aquí el pasaje, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Si usted se va a Ezequiel 40, espero que usted vaya, allá está haciendo lo mismo. Solamente que en Ezequiel 40 está hablando del templo, no de este, ya voy a explicar cuál templo es este. Ezequiel 40 está hablando del templo que se va a erigir en el milenio. Este templo es el que se va a erigir cuando comience el periodo de gran tribulación. Y si usted toma las medidas de Ezequiel y toma las medidas de, incluso las de Herodes, que fue añadido otros 3 atrios, hermano, usted va a ver que el de Ezequiel es enorme, hermano.
Es enorme. Una vez dando clases me fui a investigar más o menos porque tomé las medidas y todo eso. Era, si no estoy mal, como 50 kilómetros. Imagínense cómo es. Y el de Herodes no sé cuántos a tener, ni mucho menos he sacado. Sí saqué el dato, pero se me ha olvidado el que erigió Salomón. Pero enorme, hermano. Entonces, ¿para qué va a servir ese templo en el milenio? ¿Para qué? Quiero ver. ¿A quién le pregunto, Yesenia? Ante Brian. ¿Para qué va a servir ese templo? ¿Ah? ¿Para qué le sirve la Casa Blanca a Donald Trump? Para vivir ahí. Ese va a ser su centro de operación. Ahí van a llegar las naciones. Año con año, dicen los profetas, que van a llegar ahí. ¿Y qué van a llegar a hacer? Adorarlo. Así dice la palabra del Señor. Entonces ese va a ser su centro de operación. Va a ser su casita ahí. Y ahí él va a gobernar con vara de hierro. De ahí dice que va a rugir el león, dicen los profetas, en los profetas menores. Ahí dice que de Jerusalén rugirá el león. O sea, está hablando de que de Jerusalén saldrá la ley para todo el mundo. El Señor va a decir, así vamos a hacer. ¿Quién? ¿Solo los judíos? No, todos así. Esta es la ley. Está rugiendo el león de la tribu de Judá. Entonces dice el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Va a dar la razón, porque ha sido entregado a los gentiles. Acuérdense que aquí ya es el periodo de gran tribulación, ya hay templo, ya hay lugar santísimo, Acuérdense que se va a levantar eso, pero lo va a querer profanar el anticristo. Lo va a querer profanar. En esos 42 meses se van a levantar estos dos testigos y van a andar, ahí lo va a decir, en Jerusalén, en Israel. Pero el lugar específico es Jerusalén, ahí. Ahí van a andar ellos. ¿Y cuánto tiempo? Ahí lo dice el pasaje. Dice que va a ser entregado, dice, porque ha sido entregado a los gentiles. Fíjense que esa palabra entregado es la misma palabra. Como no son de él ya los entregó. Como no son de él ya los entregó. Y esta palabra entregó es la misma palabra que Pablo utiliza en Romanos 1. Y le digo, esa palabra es fuerte. Dice ahí Romanos 1 y 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué fue entenebrecido? Ahí lo dijo el pasaje, porque no glorificaron a Dios. Entonces el Señor dice, bueno, no me quieren glorificar, entonces su corazón va a ser entenebrecido. Así como Faraón no aceptaba de que el Dios que le venía a hablar Moisés a él era el Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que pasó? Está escribiendo la carta para allá, para Roma. Y oiga lo que está diciendo él ahí. ¿Qué es lo que está diciendo en el 21? ¿A quién le está enviando este mensaje? A la iglesia. Pero ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? De que habían cambiado a la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. ¿Quién era ese hombre? El emperador. Porque el emperador, él se hacía ser Dios. Entonces la gente adoraba al emperador y al Dios vivo y verdadero no lo adoraban. Eso va a tener una consecuencia. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, porque eso adoraban en esa época, de cuadrúpedos, también adoraban, y de reptiles. Si usted se ha fijado en las banderas de los romanos, ahí el símbolo de ellos es un águila. Tienen águila. Entonces ellos adoraban, ahí lo dice, adoraron a las criaturas
antes que el Creador. Y eso va a haber un resultado. Y es la misma palabra que está utilizando Juan ahí, de que los entregó. Dice ahí, dice el versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Como no querían saber nada de él, entonces dice, bueno, entonces tú no quieres saber nada. Entregado, dale con todo. Ya va a ver todo lo que va a pasar aquí. Y esa palabra entregar no la va a utilizar una vez, la va a repetir porque está haciendo un énfasis de por qué Dios los ha entregado. Entonces dice ahí la palabra del Señor, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto, porque habían honrado a la creación antes que al Creador, dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, primero la mujer, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Eso es bien interesante lo que está diciendo ahí, hermano. Porque usted sabe de que el homosexualismo ha venido desde, bueno, ya comenzaron, querían violar a Los Ángeles, hermano. Y Lot le dijo, que aquí están mis hijas. No, a esos señores que están allá adentro, sacarlos. Pero el homosexualismo no comenzó con el hombre. ¿Con quién comenzó el homosexualismo, Walter? Según lo que dice la palabra, con la mujer. Y de igual modo, dice, ya ahí con el hombre, hablando del hombre, de igual modo también los hombres. Entonces el homosexualismo no inicia con el hombre. El homosexualismo, el lesbianismo comienza, usted sabe ahí, con la mujer. Pero está diciendo ahí, los entregó. ¿Por qué? Porque no quieren nada. Por eso el Señor está diciendo allá en Apocalipsis 11, versículo 10, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no quieren adorar. Sencillamente. Entonces no quieren, entreguémoslo ahí. Y dice ahí, ha sido entregado a los gentiles y ellos, o sea, los gentiles, los que no quieren saber nada, hollarán la ciudad, o sea, la pisotearán la ciudad 42 meses. Esto, hermano, usted lo puede ir a ver a Ezequiel, capítulo 38 y 39, donde Israel va a ser rodeado. Acuérdense que Israel es el centro. Israel, aquí en el mapa de su Biblia, a la izquierda está el occidente, al oriente está, a la derecha está el oriente, en la parte de arriba está el norte y en la parte de abajo está el sur. Entonces, de los cuatro ángulos, va a ser rodeada, y cuando vayan a destruir, cuando quieran destruir a Israel, aparece el Señor en el capítulo 19. Ya Él baja ahí y aniquila a todos. Entonces dice ahí que ellos van a hollar la ciudad santa 42 meses, exactamente el periodo de gran tribulación. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 270 días vestidos de cilicio. Fíjese que este pasaje ha sido de mucha controversia. Controversia en el sentido de que algunos dicen son fulano de tal, es mengano y todo eso. Aquí no está diciendo quiénes son. O sea, aquí no está dando nombres. Se están viendo cosas que otros hicieron, como en el caso de Elías, quiso descender fuego del cielo.
le dijeron, vayan a capturar a Elías. Y él se fue al monte. Y cuando iban batallones a traerlo, y le decían, el rey te quiere. ¿El qué? Le dice. Fuego, los consumía todo. Y mandan al segundo y los consume. Y llega el tercero. Y ya le pide, por favor, ten misericordia de nosotros. Pero Elías ya hizo eso. Cosas que aquí se mencionan ya las hizo Moisés. Pero eso no quiere decir que son Moisés y Elías. No quiere decir. Entonces, ¿quiénes pueden ser? Cualquier persona que Dios haya escogido. Lo único que ellos van a ser ungidos. Van a ser personas con autoridad y que ellos, o sea, a través de su testimonio, no solo van a ir con su testimonio, sino que también van a llevar señales y prodigios. Puede ser cualquier persona, hermano. También otros dicen que es lo que dijo allá Zacarías, de los 2 olivos. Si usted ha leído Zacarías. Pero ahí usted puede leer clarísimamente quiénes son esos 2 olivos. ¿Quiénes son esos 2 olivos en Zacarías? ¿Quiénes son? Ahí lo dice. Ahí lo dice. En Zacarías. Ya les voy a decir exactamente. En Zacarías 4. Ahí dice quién es un olivo. Y es Zorobabel. Pero el contexto está diciendo que el otro olivo es Jesúa, el sumo sacerdote. A ellos el Señor los unge. ¿Para qué? Para que vayan a hacer un trabajo. El trabajo de reconstruir el templo. Entonces los 2 olivos, aquí en Zacarías, sí sabemos quiénes son. Allá no sabemos. Aquí en Zacarías sabemos que es Zorobabel, versículo 9 del capítulo 4, y el capítulo 3, Jesúa, el sumo sacerdote. Ellos son los 2 olivos. Pero aquí en Apocalipsis no se sabe quiénes son. Entonces ellos van a tener un ministerio que va a durar 3 años y medio. ¿Y qué va a pasar durante los 3 años y medio? Los van a matar. Entonces, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 260 días vestidos de silicio. Esta es la clave porque se ha preguntado, ¿y cuál va a ser el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje? La clave está en el vestido de silicio. ¿Por qué le digo eso? Porque el silicio se utilizaba cuando una persona estaba arrepentida. El mensaje va a ser idéntico, hermano, del que nosotros anunciamos. ¿Qué es lo que nosotros le anunciamos a las personas que no han creído en Jesucristo? Que se arrepientan de sus pecados. Ese es el mensaje. Y si usted quiere, vaya a verlo allá en Jonás. El Señor lo manda a Nínive y se va para Tarsis. El Señor se prepara un pececito, lo traga y lo va a vomitar allá. Porque Él no quiere ir ahí. ¿Y a qué lo ha mandado el Señor? A decirle a los de Nínive que se arrepientan. Porque de aquí a 3 días, a 40 días. A 3 días. No quiero ver. No va a estar diciendo una herejía. ¿Ah? ¿Cuántas? A 3 días. De aquí a 3 días, el Señor los va a fulminar. ¿El qué dijo el rey? Todos vestidos de silicio. Hasta el perico, todos. Y en ayuno, todos. ¿Va? Ese es el mensaje. El mensaje es de arrepentimiento. Es el mensaje que tiene que oír la gente. Y esos son los mensajes que casi a nadie le gusta predicar. Predicamos de una cosa, no. El mensaje central, cuando inició el ministerio Juan el Bautista, es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él muere, el Señor Jesucristo continúa diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está aquí. ¿Qué es Él? Se le inaugura el reino. Y en el capítulo 2, versículo 38 del libro de los Hechos, el mensaje ya se lo dio Pedro, está compungido, sus oyentes están compungidos y le preguntan, ¿y qué haremos? Porque él les dijo, ustedes han matado al autor de la vida, ustedes lo crucificaron. Y les dolió en su corazón y le preguntaron, ¿y qué vamos a hacer? Arrepentidos. Arrepiéntanse, ese es el mensaje. Y dice ahí, y daré a mis 2 testigos que profeticen
por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos. Está hablando. Acuérdense que el olivo, de ahí se extrae el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, y los dos candeleros. Los dos candeleros que estaban en el templo se llenaban con aceite y encendían, daban luz. O sea que ellos van a andar ahí en medio de las tinieblas, pero ellos van a hacer la luz. Ellos van a hacer la luz. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esos son los que mandó el Señor. Estos van a ir delante. Delante porque después viene el Señor a darles con todo. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él, o sea, el que les quiere hacer daño, de la misma manera. Los quiere matar a balazos, a ellos les va a regresar los balazos. Los quiere matar con un corvo, él va a morir a puros corbazos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Ya lo hizo allá. Por eso fíjense que algunos dicen de que esto es algo simbólico. ¿Cómo va a ser simbólico, hermano? Si allá en el Antiguo Testamento ya se hizo. Elías le dijo a Acab, no va a llover 3 años y medio hasta que yo te diga. Y no llovió. 3 años y medio. Aquí, ¿cuánto tiempo ellos, si ellos quieren que no llueva? 3 años y medio, lo que va a durar la segunda parte de la gran tribulación. Dice la palabra del Señor, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Está siendo bien claro. En esos 42 meses. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Esto ya lo hizo Moisés, pero no es Moisés este. Y para herir la tierra con todas plagas. Allá lo que se hizo en Egipto. Cuántas veces quieran. Aquí no es 10 plagas. Ellos pueden mandar 10 plagas, 20 plagas, 40 plagas, los que ellos quieran. Cuando haya acabado su testimonio, cuando haya acabado su ministerio, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es bien importante, mi hermano, porque uno se tiene que preparar para eso. Porque un día mi ministerio va a terminar. Y cuando el Señor diga, vaya, hasta aquí vas a llegar, hasta el 2026, a las 12 de la noche del 31 de diciembre, el primero ya no existe, el hermano William. ¿Por qué? Porque hasta ahí iba a durar mi ministerio. Tenemos un tiempo. Juan el Bautista, hermano, su ministerio duró 6 meses y de ahí liquidado. Entonces dice ahí, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. No dice cómo los va a matar, pero los va a matar. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. En sentido espiritual. ¿Y cuál era uno de los pecados más terribles en Sodoma, hermano? El homosexualismo. Y le digo esto porque si usted quiere vaya aquí a las redes sociales y el 12 de junio de este mes se celebró lo del GLT. ¿A dónde? En Tel Aviv. Y una, hermano, cantidad de homosexuales. Y ahí sale, yo le digo porque yo vi el video. Y la muchacha que lo está grabando dice, así es aquí en Israel. Aquí estamos bien divertidos. Y todos eran homosexuales y todos haciendo relajo. ¿A dónde? Ahí. Por eso dice el pasaje. Dice ahí, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Qué es lo que había en Egipto, hermano? Injusticia e idolatría. Vaya a Israel ahorita. Hay injusticia e idolatría. Y así cierra ahí para que se sepa dónde es esto. Y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? En Jerusalén. Está hablando de Jerusalén.
Ahí va a ser el centro de operaciones de los dos testigos. Ellos no van a venir aquí a El Salvador, hermano. No, ellos van a estar allá enfocados. Algunos dicen, que yo no estoy de acuerdo con eso, algunos dicen que los 144,000, ellos van a andar predicando. Hermano, ¿cómo van a andar? En todo el mundo predicando. Si mandan a 144,000, ¿cómo se llama? Predicadores, digámoslo así. Allá China son 1,200 millones. Saquen la cuenta ustedes cuántos años se tardarían en evangelizar solo China. 144,000. Hermano, no sé cuántos años puede durar solo en China. Entonces dice el pasaje ahí, y sus cadáveres están en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Y quién los mató, hermanos? El anticristo. O sea que en ese momento, hermano, al anticristo lo van a ver como un héroe. ¿Por qué, hermano? Porque ellos están haciendo esas señales. O sea, cualquiera podría decir, ¿y a estos quiénes los van a vencer? Pero la bestia los va a vencer. Entonces los pueblos van a tener al anticristo como un héroe. Pero lo que no saben es lo que va a pasar dentro de 3 días y medio. Y los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Usted sabe de que por eso bajaron rapidito al Señor Jesucristo, porque en la cultura judía, tener a una persona expuesta, ya después de muerta, varios días era una humillación para ese muerto. Por eso ellos morían y los enterraban. Entonces acuérdese que los velorios es ¿cómo se llama? Es una costumbre pagana. Y yo no estoy juzgando nada aquí, en lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cultura. Esa es nuestra cultura. Pero para ellos, hermano, tenerlos expuestos un día ya era humillante. 2 días, ya no digamos. Entonces, los querían humillar. Los querían humillar, dice, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraban. Y se alegrarán. Y se alegrarán, está en futuro. Y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Si usted le puso atención al pasaje, ellos van a tener poder para hacer todo lo que hemos leído. Ellos van a tener poder, pero no dice que lo hicieron. Entonces, ¿cuál era el tormento que los pueblos sentían de ellos? ¿Cuál era el tormento? ¿Sabe cuál era el tormento, hermano? Decirle, o sea, oír ellos que estos 2 testigos les decían que se arrepintieran de sus barbaridades que estaban haciendo. Ese era el tormento. Porque ahí no dice el pasaje que ellos hicieron todo, que tenían poder para hacer esto, eso sí. Pero no dice que lo hicieron. Entonces el tormento era que le dijeran a las personas, arrepentite de tu pecado. Ese era el tormento. Y como ya estaban muertos, se pusieron alegres, que ya no le iba a decir a alguien que se arrepintiera de su maldad. Y dice que se comenzaron, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, como dice el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. Ahí viene el Señor. Hermano, ya estaban ellos. Hermano, si el cuerpo se comienza a descomponer en el momento que muere, usted muere ya. Y el cuerpo ya comienza a descomponerse. Ya comienza a descomponerse. Si por eso preparan a los difuntos. Porque en 3, 4 horas, 5 horas, 10 horas, el cuerpo se está descomponiendo. Ya se puede imaginar 3 días y medio cómo están esos cadáveres. Y si no, pregúntenle a Lázaro que tenía 4 días de muerto. Y la hermana dijo, ya hiede, ya estaba descompuesto. Así estaban estos hombres. Y dice ahí, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios.
y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Fíjense que cuando escribe aquí, ahí usted oyó que Juan dice, pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres. Hermano, en esa época, ¿cómo iba a ser eso? ¿Cómo? Eso era imposible. Eso era imposible. Pero ahora usted, hermano, pierde Argentina, que va a perder, va. Entonces usted ya lo sabe. Ya. Y lo ve. Y ve los goles que le regalan a Messi. No lo regalan, va. No. Todos son legales. Pero lo ve así, ve. El terremoto de Venezuela, hermano, si eso sucedió el terremoto y ya estaban los videos. Pero en la época de Juan, ¿de a dónde, hermano? ¿De dónde? Entonces, por eso está en futuro. Y dice el versículo 11, pero después de los 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Era una orden. Y no crea que subieron ellos descompuestos de su cuerpo. No, subieron nítidos, hermano. Dice ahí, versículo, oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Allá anda una secta, hermano, que es una secta de los que creen en los ovnis. Y dicen que aquí los que lo van a subir son platillos voladores, hermano. ¿Y saben lo más triste? Que algunos cristianos creen eso. No, hermano. Eso no les ha amanecido, hermano. Dice que un torbellino se levantó a Elías. Dice que era un platillo volador. Cuando el Señor fue levantado así, esa nube dice que era un platillo volador. Hermano, de locura. Yo mejor prefiero creerle la palabra del Señor porque es la palabra de Dios. Y dice ahí, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos lo vieron, o sea, fue algo, así como los discípulos veían a Jesucristo ascender así, y se quedaron así. Y aquí estaban 2 ángeles. ¿Y qué están viéndoles? ¿Por qué se habían quedado así? Así como lo vieron subir, así lo van a ver bajar. Ahí mismo, en el monte de los olivos, el Señor va a poner el pie. Y dice que se va a partir en 2 el monte de los olivos, por el poder y la gloria del Señor. Y dice el versículo 13, ya vamos terminando, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número 7,000 personas. No fue un terremoto chiquito, hermano. ¿Sabe cuánto va la estadística ahorita en Venezuela? Casi 1,500 muertos. Aquí iban a morir 7,000 solo en la capital. No crea que va a ser solo medio así. Dice que murieron 7,000. Y los demás que estuvieron en el terremoto se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Oiga lo que dice ahí la palabra. Dice que esos, los que sobrevivieron del terremoto, le dieron gloria al Dios de los cielos. Algunos comentaristas bíblicos, hermano, creen que estos que dieron gloria se habían arrepentido. Se arrepintieron. Y dan su base bíblica, pero hay otros que dan su base bíblica que dice que no se arrepintieron. Y dan sus bases bíblicas. Y yo leí las 2 bases bíblicas y yo las tengo anotadas aquí. Lástima que ya no tengo tiempo, pero yo tengo las de nada más y nada menos que Evi Carballosa, que él dice que se arrepintieron. Y está su discípulo, eso es importante. ¿Quién es el discípulo de Evi Carballosa? Francisco La Cueva, que era un cardenal que ya murió. Él era su discípulo, pero él dice que no. Y eran amigos, nunca se pelearon. El maestro decía, se salvaron, y el alumno decía, no se salvaron, pero nunca se pelearon. Y los 2 daban base bíblica, pero yo leí las 2 bases bíblicas de cada uno. Y la de
Francisco, la cueva, las da casi todas en Daniel, pero no tiene consistencia. Pero si yo le leo, si usted me regala un minuto, yo le puedo leer ahí lo que dice, ¿cómo se llama? Lucas 23. A lo mejor vaya a buscarlo allá a su casa. Lucas 23, 47 y 48. Y está narrando el momento que el Señor es crucificado. Y cuando pasa todo lo de la crucifixión, ¿qué es lo que dice el centurión? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahí está, un romano creyendo que el que está crucificado es el Hijo de Dios. O sea, él lo recibió como su Señor y Salvador. Esa es la base bíblica de Evi Carballosa. Y ahí tengo otras. Pero usted investigue y se va a dar cuenta de que hay posiciones que unos dicen que sí y unos dicen que no. Pero lo importante es que esto que hemos leído en esta noche, hermano, se tiene que cumplir. Y se va a cumplir. Y dice la palabra del Señor, cerramos con esto, el 14, y el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. A los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, también para ellos es la enseñanza de esta noche. ¿Y cuál va a ser el ministerio de los dos testigos? Solo va a haber un mensaje: arrepentimiento de sus pecados. Y si usted se arrepiente, la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Repita conmigo esta breve oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.